Mariana Quiroga Ferreres es, ahí está, Ahí va. Bien. dirige la comisión de género de un colegio amigo que es el de Zárate Campana. Así que nada, agradecida de que estés en nuestro colegio, Mariana, que nos visites virtualmente. Muchas gracias por la invitación, la verdad es un honor. Cuando me dijo Yami, enseguida les dije que sí. Nada, saben que me encanta ese colegio. Gracias, Mariana, a mí también me gusta el tuyo. Mandar un beso a su presidente, a Marcelo. Sí. Nos tiramos flores de colegio a colegio, pero bueno, nada, es un Bueno, momento está muy especial bien. de la colegiación. Y son Y sí, de los pocos colegios que tienen paridad. es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, vos que No es hiciste ese casualidad. análisis, sí, tenés razón. Y se nota y eso se transmite en un montón de aspectos, es verdad. Trasciende esa paridad, ¿vieron? Y sí, eso modifica, sí o sí modifica siempre el tema, ¿no? Tal cual, tal Sí o cual. sí. Ay, Adri, me gustaría verte, pero como tengo la pantalla no veo a nadie. No hace importa. falta que mires. No importa. ¿Quién arranca, Mariana? Bueno, Sí. nada, yo solamente agradecerte a Mariana y a Yamila, a Silvina que organizó la charla, a todos los presentes, que me encanta que se capaciten en perspectiva de género, que es tan importante en este momento. Y aparte en el derecho laboral, que el derecho laboral es una deuda pendiente que tiene con el género. No, Sí, además que acá, nada, ahora Mariana. para mí es en todos los fueros, ¿no? Que sea, los abogados tenemos que formarnos en esto porque si no nos va a ir mal en las presentaciones y en los juicios. Así que es casi, bueno, no, es casi no, es obligatorio que tengamos formación. Así que, Así es, Adri, así es. bueno, que salga Por lindo, eso estas chicas. charlas van a venir bien. Muy bien. Mariana, ¿estás? Me voy a silenciar. ¿Querés que me silencie? Me silencio, no sé cómo. Pero bueno, si no me No quedo hace callada. falta, Yami, no hace falta. Bueno, bueno. Bueno, wow, bastantes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Adriana, yo soy Mariana Quiroga Ferreres del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Estoy a cargo de la Comisión de Género y Derechos Humanos. La verdad es que me apasiona el tema. Los que me conocen saben que soy como muy militante del tema. Y bueno, y cuando la conocí a Yamila dando unas charlas en común y empezamos a ver el tema y estudiar el tema de derecho laboral, me apasioné más y nos hicimos muy especialistas en el tema de género y el derecho laboral o el ámbito laboral, y bueno, estamos yendo por todos lados donde nos convoquen, damos charlas en sindicatos, en clubes de barrio, en donde nos llamen vamos a dar esta charla. Y nos encanta cuando son los colegas los que nos convocan. Bueno, yo voy a empezar con el tema de desigualdades estructurales. Después me voy a meter un poco, si los tiempos me van diciendo los tiempos, Yami, por favor, para dejarle que Yamila tenga también su tiempo para desarrollar el tema creo que va a dar violencia de género laboral. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y si veo que está corriendo el tiempo, pasaré algunas láminas más rápidos que otras. No puedo, vos, Yami, vas pasando de a una. Bien. Bueno, cuando hablamos de género en el ámbito laboral, sabemos, ¿no?, que las mujeres hemos avanzado muchísimos en los últimos años, pero que todavía tenemos muchas desigualdades e inequidades que no solo se nos dan en los ámbitos donde trabajamos, sino que también están en las normas laborales. El patriarcado cruza a todos los ámbitos de la vida y también, por supuesto, también el laboral. La división sexual de trabajo es el elemento crucial en donde surgen, desde cuál, digamos, son las causas de muchas de las desigualdades que tenemos. Bueno, como les decía, desde que nacemos a las mujeres se nos imponen determinadas tareas, las tareas que tienen que ver con el trabajo reproductivo en un ámbito privado, no remunerado, donde socialmente están menos jerarquizados. Por el contrario, a los varones tienen el trabajo productivo, ámbito público, remunerado, socialmente jerarquizado. Esto lo vemos desde los juegos de los niños hasta las publicidades, bueno, en los medios de comunicación. Por supuesto, si bien se está intentando
ir modificando esto, todavía se reproduce estos estereotipos de género. La división sexual del trabajo incide negativamente en la autonomía de las mujeres y propende la feminización de la pobreza. También limita la capacidad de las mujeres a la incorporación o al ascenso laboral, como ahora vamos a ir viendo. Y por supuesto, es la generadora de estas desigualdades estructurales en el ámbito laboral que vamos a desarrollar una por una. La siguiente lámina. Las desigualdades estructurales las podemos dividir en 4. Uno es lo que se llama suelo pegajoso o adherente o doble jornada laboral, y hace referencia a la dificultad que tenemos las mujeres en el acceso laboral por esta doble tarea que tenemos en los hogares, en las tareas de cuidado y reproducción. La segregación horizontal o paredes de cristal hace referencia a que hay determinados trabajos que son masculinizados, en los cuales las mujeres nos cuesta más entrar, y no es casualidad, estos trabajos masculinizados, a diferencia de los feminizados, siempre son mejores pagos, más jerárquicamente, mayor jerarquía social, etc. Todos estos temas los vamos a desarrollar en un ratito. Segregación vertical o techo de cristal, se lo podríamos preguntar al candidato a juez de cámara, no sé si lo vieron, pero me parece que le erró un poquito. No sé si vieron el video que estuvo pasando estos días por las redes feministas. Tremendo. Bueno, pero le erró un poquito en la definición. Bueno, segregación vertical o techo de cristal es ese techo invisible que tenemos las mujeres, que no son normas, justamente, que no es algo escrito, que nos hacen más difícil el ascenso a cargos jerárquicos, mucho más difícil que a los varones. Y la brecha salarial, que es la diferencia entre el promedio de lo que ganan todos los varones con el que ganan todas las mujeres. Vamos a ver las causas, cómo, todo esto lo vamos a ver en un ratito. Bueno, como les decía, suelo pegajoso o adherente es la dificultad que tienen las mujeres en compatibilizar las tareas hogareñas con las tareas productivas, teniendo en cuenta que son las principales encargadas de realizarlas, lo cual afecta su tiempo disponible. Esto genera que haya mayor índice de rotación laboral entre las mujeres, mayor empleo de tiempo parcial y empleos temporales. Ahora voy a empezar a mostrar un montón de datos estadísticos que saqué de la página de Economía Feminista y tomé el primer trimestre del año 2020. Si bien existen un montón de datos posteriores, más nuevos, no los quise tomar porque, como estamos cruzados con la pandemia, hay muchos índices que pueden modificarse y que tienen que ver con la pandemia y que no sabemos si vinieron a quedarse. Entonces tomé el último trimestre sin pandemia, digamos. Bueno, ¿qué nos dicen? Bueno, esta página toma los datos de la encuesta permanente de hogares, ¿no? Y hace toda una mirada feminista o con perspectiva de género de estos datos. ¿Qué nos dicen? Que el 73% de las tareas domésticas las hacemos las mujeres y el 27% los varones, pero están incluidos en esto los hogares unipersonales y no están incluidas las empleadas domésticas, por lo cual, si sacáramos los hogares unipersonales, sean de varones o mujeres, y incluyéramos a las empleadas domésticas, que en el 90% y pico son mujeres, sería muchísimo más alto el índice de las mujeres que hacemos las tareas domésticas. También es interesante el dato de las horas semanales medias que trabajan las mujeres y que trabajan los varones. Acá hay una brecha de 25,5. Las mujeres trabajamos menos horas semanales, pero no porque seamos vagas o porque no queremos trabajar, sino porque nos ocupamos de las tareas domésticas y obviamente no podemos ocupar tanto tiempo en las tareas fuera de nuestro hogar como lo hacen los varones. Seguimos. ¿Qué podemos hacer para que las tareas del hogar sean más equitativas, ¿no? Porque yo a todos los temas me gusta buscarle, aunque sean soluciones parciales para ir mejorando. Sabemos que esto va a ser un proceso largo,
Pero bueno, obviamente los cambios en la forma de relacionarse dentro de la familia es lo fundamental, pero también se pueden hacer políticas públicas para erradicar los estereotipos de género. Y las normas laborales tienen que acompañar la compatibilización de las tareas hogareñas y laborales, pero en forma igualitaria. O sea, no solo tenemos que pedirle a las normas laborales que compatibilicen las tareas hogareñas con el trabajo productivo, sino que lo haga en forma igualitaria, que sea para los varones y para las mujeres en forma igual. Por eso pedimos, y después vamos a ver un poco más adelante con la ley de contrato de trabajo, la equiparación de las licencias maternales y parentales, las licencias y descansos por cuidados familiares. Un ejemplo de esto es la ley de teletrabajo, el artículo 6, que específicamente habla de este tema, pero que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahí vimos como una nueva norma ya precepta esto de compatibilizar las tareas hogareñas con las laborales fuera del hogar. Y lo hace en forma igualitaria, dice, para los varones, para los trabajadores y para las trabajadoras. Paredes de cristal o segregación horizontal, decíamos que hace referencia a estos muros invisibles que segmentan el mercado de trabajo de acuerdo a los estereotipos de género aún vigentes. ¿Estoy hablando muy rápido, Yamila? No, perfecto, para mí perfecto. Bueno, vos porque me escuchaste muchas veces, por eso capaz me seguís. Bueno, hay sectores de la economía donde la mujer está sobrerepresentada, que por supuesto tienen que ver con aquellos sectores laborales vinculados al cuidado y a las tareas de reproducción. O sea, seguimos fuera de casa reproduciendo las mismas tareas o similares. Y hay sectores de la economía fuertemente masculinizados. Con los datos que vamos a ver en la próxima lámina va a quedar claro lo que estoy contando. El servicio doméstico, esto es el índice de feminidad. El índice de feminidad es lo que nos dice cuántas mujeres cada 100 trabajadores y trabajadoras hay. Entonces, en el servicio doméstico el 95,7% es el índice de feminidad. En la enseñanza, 74,5%, en los servicios sociales y de salud, el 70,9%. Por el contrario, vamos a ver otros sectores donde están totalmente masculinizados. La construcción, el transporte y la comunicación, las actividades primarias y la industria manufacturera. Como dice siempre Yamila cuando ella da la charla, cuando vemos los porcentajes en qué sectores son más feminizados, la verdad es que tenemos que decir que en la pandemia las que estuvimos al frente fuimos las mujeres. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son? ¿Qué podemos empezar a cambiar para que haya sectores en los cuales las mujeres nos cuesta tanto ingresar, empiecen a cambiar? Bueno, acá hay un error de tipeo, pero lo que algunos autores están pidiendo es la reglamentación de los procesos de selección del personal que hoy no existen en la ley de contrato de trabajo, en las normas laborales, y que sean con pautas objetivas, verificables y conocidas por todos. Y políticas públicas de cuotas y cupos. Por ejemplo, perdonen un segundo, voy a cerrar la puerta porque está entrando un ruido. Ahora. Cerró la puerta. Estaban cortando el pasto al lado de la ventana. Bueno, ya está. Bueno, y como les decía, otra de las posibles soluciones para empezar a cambiar esto son políticas públicas de cuotas y cupos. Esto, hay un ejemplo que da Dora Barrancos, que se dice que ya se está empezando a trabajar en el Ministerio de la Mujer de Nación, que es pedirles a las empresas, por ejemplo, contratistas del Estado, que cumplan determinadas cuotas entre los requisitos para licitar alguna obra. Digo, me parece interesante que desde el Estado, si bien es más difícil poner cuotas o cupos, digo, sabemos en el sector privado, pero si quieren ser contratistas del Estado, podemos ir haciendo esto. Bueno, no sé qué pasó ahí. Otro ejemplo de cuotas o cupo es la ley de cupo trans.
la ley provincial y el decreto nacional, que creo que después está explicado, así que lo dejo. Y existen precedentes jurisprudenciales muy interesantes, Fredo, Cisneros, Borda, en donde se analiza esto de las paredes de cristal, esta segregación horizontal, y donde lo más interesante no es solo que verifican en estos fallos, después vamos a ver un poquito cada uno, se verifica no solo la discriminación, sino que también hablan de los estándares de la prueba respecto a la discriminación, sino que en sus resoluciones toman medidas de acción positiva que son muy interesantes. Ahora cuando los veamos cada caso, vamos a ver un poquito. Voy a tratar de detenerme mucho en cada caso, pero sí que por lo menos que lo vean. Otra cosa que les voy a decir, tanto este Power como el próximo, se los dejé a Silvina, ¿no? Sí. Sí. Así que después ellas, si ustedes quieren, se los pueden pedir, que yo dejé para que se lo queden. Sobre todo porque tienen algunos... Lo tenemos, así que si cuando lo piden en el área académica del colegio, mandan un mail y le mandamos todo el material. Perfecto. Bueno, como les decía, la ley de cupo trans es una ley muy importante e interesante porque viene a reparar una de las discriminaciones y desigualdades más terribles que existen en el tema de género, que son con las personas trans, personas que no solo sufren discriminación y desigualdad en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos de la vida, desde la educación, la salud y también, obviamente, el laboral. Tienen promedios de vida, las mujeres trans, ¿no? Se mueren muy jóvenes y tienen que ver con todas estas desigualdades y violencias que sufren en las personas trans. En el 2015 hubo una ley provincial, o sea, en la provincia de Buenos Aires, pero que recién se reglamentó en el 2019, creo, o en el 2020. ¿Qué es lo que nos dice? Que el 1% de la totalidad del personal del Estado provincial tiene que ser, tienen que tomarse a personas trans. El decreto del 2020 nacional establece, es muy parecido, también dice garantiza un mínimo de 1% de la totalidad de cargos y contratos del Estado Nacional a las personas trans, pero va un poquito más allá porque aclara que no es necesario que se haya rectificado registralmente el sexo, que se haya registrado el cambio de sexo, ni siquiera la imagen o el nombre en el DNI, y que los requisitos de educación no pueden ser un obstáculo. Esto es muy importante porque la gran mayoría de las personas trans, sobre todo las mujeres trans, no terminan la secundaria porque son expulsados del sistema de salud. Esto también se está modificando y para bien, ¿no? El otro día me contaban en escuela, en un barrio en la ciudad donde vivo yo, bueno, que cuando volvió la presencialidad, bueno, había un alumno que era alumna, una mujer trans, y que bueno, como que todos los directivos y los docentes se estaban preparando para este cambio y que las dificultades las tenían los adultos, ya los jóvenes por suerte vienen con otro chip y bueno, nada. Entonces, bueno, hay que trabajar justamente para que no sean expulsados del sistema de educación y con eso ir avanzando en todos los otros derechos. El caso de Fredo. Bueno, son las heladerías Fredo. En casi la totalidad de los empleados que atendían en los mostradores eran varones, y la totalidad de la empresa, no sé, el 90 y pico %, tengo en algún lado los datos, ahora los busco, eran varones. Entonces, una fundación hace este reclamo, un amparo, para que Fredo empiece, justamente para que se reconozca esta discriminación y para que se empiecen a tomar a mujeres para los cargos, para los puestos de trabajo. Es más, creo que hasta en los pedidos de trabajo Fredo pedía varones.
Bueno, el fallo sale a favor de la fundación y se pide un cupo y se le obliga a la empresa a que contrate mujeres hasta el cupo del 30%, si no me equivoco, decime Yamila, con mujeres, hecho que Fredo no cumplió, por lo cual se vuelve a la justicia para imponerle una multa, y recién después de la multa y de que cambiaron los dueños, la firma de Fredo, recién ahí las mujeres pudieron ingresar en paridad. Ahora, cuando empezaron a contratar mujeres lo hacían precariamente, porque o sea, encima ya tenían un fallo en contra, tenían que cumplirlo y no, y los iban contratando en forma mucho más precaria que a los varones. Bueno, en Fredo se pidió hasta el 50%, o sea, hasta equiparar varones y mujeres. El caso Cisneros, ¿es Cisneros el que sigue? Sí. Cisneros. Es el de, sí. Cisneros. Cisneros es un caso en Salta donde Mirta Cisneros, que se postulaba para ser conductora de colectivos y obviamente nunca era seleccionada. La totalidad de los conductores de colectivos eran varones. La Cámara en Salta le dio la razón, reconoció la discriminación y pidió que se tomaran políticas para modificar esta realidad. La Corte dio vuelta el fallo y dijo que no estaba probado la discriminación. Que sí, es verdad que son todos varones, pero que Mirta Cisneros no probó que el acto discriminatorio. Bueno, va a la Corte y la Corte no solo reconoce la discriminación, sino que dice que la Corte local o provincial no se habían basado en el fallo Pellicori, que es lo que dice este fallo, es que en los casos de discriminación el actor tiene que demostrar indicios de la discriminación, y que es el demandado el que tiene que probar que no existió el acto discriminatorio. En este caso, no solo el 100% de los colectiveros eran varones, sino que también la señora Cisneros se había postulado y nunca había sido tenida en cuenta, sino que también se usaron declaraciones de los dueños de las empresas de colectivo en los medios de comunicación, que decían cosas como: en Salta las mujeres tienen que hacer empanadas, no es momento para que las mujeres conduzcan. Bueno, así un montón de comentarios que hacían respecto a este caso, no es que lo dijeron en otro momento, no, sino cuando les preguntaban sobre el fallo. Y entonces esto también lo tomó la Corte y obviamente que las empresas no pudieron demostrar que no habían realizado un acto, que la decisión de no tomar a mujeres no se debía a un hecho no discriminatorio. Bueno, volvió a Salta y ahí lo devolvieron el fallo al juicio a Salta, y ahí se falló diciendo que se tenían que armar un listado donde la señora Mirta Cisneros tenían que formar parte y que tenían que ser evaluados de forma objetiva, sin discriminatoria, no sé qué. Bueno, siempre, como les decía, en estos casos que estamos analizando, lo importante es que se tomaron medidas de acción positiva, ¿sí? Que el Poder Judicial lo puede hacer, no lo tiene que hacer solo una norma, no lo tiene que hacer solo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial puede tomar medidas de acción positiva. El siguiente caso es también sobre empresas de colectivo, pero esto es en Capital y la zona metropolitana. Y en este caso, bueno, igual que en el anterior, se reconoce la discriminación, se utilizan los estándares probatorios del fallo Pellicori y también se toman medidas de acción positiva. Digo, tienen ahí, les dejé los datos, pueden buscarlos, son fallos muy interesantes, pero quiero continuar un poquito para adelante. Techo de cristal o segregación vertical.
El techo de cristal, como decía, es una barrera organizacional invisible pero efectiva que permite avanzar a las mujeres a pesar de contar con preparación y experiencia, pero solo hasta los niveles medios de la escala jerárquica. Es invisible porque no existen leyes que impongan esta exclusión, sino que son prejuicios implícitos no escritos, y por eso mismo también son muy difíciles de identificar y de probar. Además, de tener la mujer menor participación, como hemos visto por las otras segregaciones en la vida laboral, además, una vez que entramos, también tenemos este obstáculo de llegar a cargos jerárquicos. Vamos a la siguiente, Yami. Los puestos jerárquicos son ocupados en un 65% por varones, pero lo más interesante es el nivel de instrucción que tenemos las mujeres ocupadas y los varones ocupados. Fíjense en que el nivel de educativo superior, la diferencia entre las ocupadas y los ocupados. Esto es muy significativo para tener en cuenta que el techo de cristal existe, no es que no estamos preparadas, sino que estamos mejor preparadas según los datos estadísticos que los varones, sin embargo nos cuesta muchísimo llegar a determinados lugares. Seguimos. La brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia entre los ingresos promedio de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras, expresada en el término del ingreso más alto. El salario también refleja desigualdades entre trabajadores y trabajadoras. Las diferencias salariales es el resultado de múltiples factores relacionados con la discriminación directa o indirecta. Ahora vamos a ver primero cuáles son los datos y después vamos a ver las causas. En el total de ocupados y ocupadas es el 25% la brecha salarial. Pero fíjense que se mantiene usando distintas variables, ¿no? Cuando son trabajadores y trabajadoras no registradas, aumenta, es el 31% la brecha. En puestos profesionales el 22%, o sea, aún seamos profesionales, tenemos la brecha salarial. En los puestos no calificados 32%, en los trabajadores con estudio universitario el 27%, y trabajadores con estudio máximo nivel primario el 44%. O sea, busquemos la variable que busquemos, siempre existe una brecha salarial. Ahora vamos a ver por qué existe esta brecha salarial. Voy a analizar alguna de las causas. Que te interrumpo un segundito, Marian. Con Marian siempre decimos que los datos de las estadísticas son tediosas, los números, ¿no? Y más para nosotros, que no estamos muy acostumbrados, pero que evidencian y ponen muy en primera plana realmente estas brechas, ¿no? Salariales, porque claro, muchas veces dicen, ¿cómo puede ser? ¿Desde cuándo? No, es mentira. No, vos no ganás más que yo no gano menos que vos, bueno, etcétera. Y sin embargo, cuando vamos a los datos duros, hechos por organismos oficiales y seriamente, se evidencian, ¿no? Y ¡pac! En primera plana nos da ese impacto de que es verdad, la brecha salarial existe. No es subjetivo, es objetivo. Perdón, Marian. No, por favor. Es más, te voy a decir que ahora que termine con este Power, si querés arrancamos, así yo descanso un poco y termino yo con la ley de contrato de trabajo, si tenés Como ganas, quieras, así no, como quieras. descanso un poco la voz. Bueno, algunas de las causas de la brecha salarial. Las mujeres acceden en su mayoría a empleos precarios, informales y no registrados. Cuando se accede a trabajos en blancos, se accede en sectores de baja productividad o a que cumplen, o también cuando en trabajos registrados, las mujeres cumplimos, como vimos, un horario más limitado, ¿no? Por esta doble carga que tenemos. Esto también hace a la brecha salarial. Los sectores feminizados están menos reconocidos y peor pagos que los sectores masculinizados, están mejores pagos y más reconocidos socialmente. Los estereotipos de género generan la idea del trabajo femenino como transitorio y complementario. Esto era muy obvio, o sea, a principios del siglo XX, todavía hay muchos varones que son los que deciden tomarnos
en algunos trabajos o deciden cuánto vamos a ganar, que tienen esta idea todavía de que las mujeres llevamos el sueldo complementario a las casas, que es el segundo sueldo, que es el que ayuda, y que lo vamos a hacer transitoriamente, ¿sí? Un determinado tiempo, porque después o tenemos hijos, o si se enferma un hijo, vamos a ser las primeras que dejamos. Esta idea, estos estereotipos, todavía quedan en muchísimos varones, pero también en muchísimas mujeres en nuestra sociedad. Parece antiguo, pero yo les puedo asegurar que muchas veces se escuchan esto de que toman al salario femenino como un salario complementario. Las instituciones laborales benefician mayormente a los varones. Y esto tiene que ver con la ley de contrato de trabajo y con los convenios colectivos de trabajo. No tengo acá los datos, los tengo en estos papeles, pero si me pongo a buscar, el cobro de horas extras adicionales por antigüedad, premio por presentismo, puntualidad y viáticos. Son beneficiarios muchísimas más los varones que las mujeres. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque las mujeres no podemos hacer muchas veces horas extras por el trabajo que tenemos en nuestras casas, adicionales, premio de presentismo, lo podemos porque son las primeras que dejamos de ir al trabajo si necesitamos acompañar a nuestros hijos al médico. Todos estos premios y beneficios lo utilizan muchísimo, pero como un 70 y pico %, no tengo el dato exacto de una encuesta que estuve buscando, lo usan muchísimo más los varones que las mujeres. Y esto obviamente incide en la brecha salarial, porque por más que trabajemos en un trabajo registrado con un convenio colectivo de igual tarea, igual trabajo, por igual trabajo, igual remuneración, ahora, si yo tengo, si mi compañero que hace la misma tarea, que cobra lo mismo, puede hacer horas extras, puede tener el premio de presentismo, de puntualidad, tiene viático, porque por lo general cuando se mandan afuera también son primero los varones, y obviamente va a haber una brecha salarial con mi compañero, aunque tengamos el mismo salario. Y obviamente las desigualdades también se dan en los puestos de mayor jerarquía. Esto que decimos que no solamente los varones ocupan los mismos puestos, sino que en los puestos de jerarquía no hay convenios colectivos de trabajo, no hay, por lo cual se negocian individualmente. Y en estos casos también los varones negocian con sus jefes varones mejores sueldos que las mujeres, en general, por supuesto, ¿no? Siempre va a haber excepciones, todos conocemos una mujer que gana mucha plata y no es el caso, nos discutimos. La mujer que llegó en la política, la mujer que llegó en la profesional, sino discutimos lo que nos pasa a todas las mujeres trabajadoras. Yami, descansa un poquito y seguís vos. ¿Se entendió hasta ahí, Silvina? ¿Va bien? Perfecto, súper claro, súper claro. Bueno, después sigo en un ratito yo. Dale, igual si alguno quiere hacer alguna pregunta la puede poner en el chat y después al final vamos contestando. ¿Les parece? Chicas, stop acá, a ver. Ahí estamos, uy, los veo a todos, qué bueno, a todos y a todas. Bueno, nada, me encantó, Marian, como siempre, súper clara, yo estoy acostumbrada a escucharte siempre. La verdad es que, bueno, no recuerdo mucho tu PowerPoint que sigue y espero no pisarte, como quien dice, en ningún tema, pero la verdad es que me encantó tu exposición y bueno, espero que todas y todos podamos llegar a advertir realmente la brecha que existe entre los géneros, entre varón y mujer, ¿no? Las desigualdades que existen, tanto a nivel salarial como a nivel ocupacional. Realmente si uno busca un común denominador de todas estas brechas, ¿no? Estas jerarquía de poder del hombre por sobre las mujeres y las disidencias y demás grupos vulnerables, la verdad es que si vamos a buscar
una causa o un porqué lo vamos a encontrar en la cultura patriarcal, ¿no? Esta cultura que está tan arraigada en nuestra sociedad y que, bueno, y que hace y que produce estos estereotipos de género, ¿no? De lo que se considera como femenino, masculino, cómo se la ve la mujer y cómo se la ve a los hombres, y los roles, ¿sí?, que la sociedad les va adjudicando a cada uno de ellos. Por supuesto que la mujer frente al varón en estos roles, como bien mostró Mariana, se halla en una situación de desventaja e inferioridad notables, ¿no? Bueno, la verdad es que organizamos el curso de este modo. Mariana empezaba, yo continuaba, ahora hicimos un stop y, como dije, no quiero pisarla, así que no quiero irme de tema. Mi objetivo es hablar un poquito, muy brevemente, al menos dejar el disparador, en cuanto a la violencia de género laboral, ¿sí? Y también a la aplicación de la perspectiva de género en los conflictos de trabajo, ¿sí?, en los conflictos laborales. Sin antes advertir, y como dijo Adriana Coliqueo, la doctora Coliqueo al principio de la charla, todo lo que tiene que ver con la temática de género, es transversal, ¿sí? No solamente es aplicable al derecho penal, al derecho de familia, al derecho administrativo, civil, comercial, sino que también es muy aplicable al derecho laboral. De hecho, aquí las grandes brechas que ha mostrado Mariana. Entonces, a mí me parece que un tema muy importante para abordar es justamente la violencia de género en el ámbito de trabajo. Cuando hablamos de violencia de género, siempre estamos hablando de violencia cometida hacia una mujer por el hecho de que es mujer y porque la afecta de forma desproporcionada. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de violencia de género. En el caso de la violencia de género en el ámbito de trabajo, es aquella que sucede, obviamente, en los espacios laborales. Y que quiero dejar a salvo con esto, porque sé que hay muchos compañeros, muchos varones, doctores allí escuchando del otro lado, y bueno, no quiero que se sientan mal. Pero lo cierto es que ciertamente los varones también son víctimas de violencia laboral, indudablemente lo son, pero las mujeres aún lo son más. ¿Sí? De eso dan cuenta también las estadísticas. De hecho, hay una estadística que hizo la línea a través de la línea 144, que es una línea telefónica para denunciar violencias de género, y el 98% de las violencias son contra mujeres o contra personas que se autoperciben mujeres, ¿sí? Contra mujeres. Se ve que son muy pocos los varones que denuncian, ¿sí? Pero como contrapartida, también la Oficina de Asesoramiento Laboral, que actúa en el Ministerio de Trabajo de la Nación, también tiene una estadística, y la última que visualicé hoy a través de Internet es del año 2020, y que da cuenta también de que hay un gran número de varones víctimas de violencia laboral. Pero bueno, no me quiero ir de tema y me quiero abocar a lo que es la violencia de género laboral, es decir, aquella propiciada contra las mujeres y las disidencias. Como todos sabemos, los vínculos laborales hay una asimetría relacional, ¿no? Pero es una asimetría relacional que obedece a jerarquías de orden laboral, ¿no? Jerarquías laborales, no a jerarquías genéricas a razón del género. Y en el caso de la mujer trabajadora, esta especial vulnerabilidad, ¿sí?, se halla, decimos nosotras, complejizada. ¿Por qué? Primero por su calidad de trabajadora, ¿sí? Se halla en una posición débil respecto de la parte empleadora, como todo trabajador, trabajadora. Y a su vez por el hecho de ser mujer, ¿sí? O sea que hablamos de base, hablamos de una vulnerabilidad complejizada. De allí que tenemos que partir desde ese objetivo. Hay varias normativas de protección de derechos de las mujeres, ¿no? Hace muy poquito escuché a Julieta Lobato, que es una investigadora, una abogada laboralista, investigadora del CONICET, que la verdad es que yo la sigo mucho en las redes porque me encantan sus disertaciones, y ella se abocó hace muy poquito a hacer un trabajo de investigación en la jurisprudencia, tanto nacional como provincial, en materia de violencia laboral, y ha llegado a varias conclusiones, ¿no?
¿no? Pero una de ellas ciertamente es que los juzgados y tribunales del trabajo, al fundar sus sentencias, no invocan o no aplican el derecho internacional, ¿sí? Nosotros sabemos que a partir de la reforma del año 1994, el derecho del trabajo, hablamos de un derecho del trabajo constitucionalizado, si se quiere, ¿no? A partir de la incorporación de todos los tratados de derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico interno. Y en materia de protección de mujeres tenemos algunos pilares fundamentales. Por un lado tenemos la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce como CEDAW, esas son las siglas en inglés. También tenemos a nivel regional la Convención Belén do Pará. Contamos, más allá de los tratados internacionales de derechos humanos, el Tratado de Derechos Políticos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, la Ley Antidiscriminatoria y toda esa normativa que también es aplicable a los varones trabajadores, pero en especial para las mujeres tenemos estos dos pilares internacionales como base, ¿no? Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer, CEDAW, y Convención Belén do Pará. Ahora bien, a nivel nacional contamos con la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir la violencia contra las mujeres en todas las relaciones interpersonales que desarrollan las mujeres. Esta ley contempla todas las diversas violencias a las que se enfrenta la mujer en sus diversas modalidades y en sus diferentes ámbitos. Uno de los ámbitos en donde la mujer sufre violencia es en el ámbito laboral. Y esta ley, ¿sí?, dice que violencia laboral en los ámbitos de trabajo que se propicia contra las mujeres es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados, en el acceso al empleo, en la contratación, en los ascensos, la estabilidad, la permanencia en el cargo, cuando le exigen requisitos tendientes a acreditar el estado civil, si está embarazada, su edad, su apariencia física, y obligándola a veces hasta a realizar un test de embarazo, y que constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho a igual remuneración por igual tarea, lo que, según vimos las estadísticas oficiales, digamos que se está quebrantando, que no está muy operativo, ¿no?, la norma aquí, y que asimismo incluye violencia laboral contra las mujeres, el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre determinada trabajadora, con el fin de lograr la exclusión de la misma, ¿sí?, dentro del ámbito laboral. Tenemos que tener en cuenta que para esta ley 26.485, el agresor de la violencia laboral no necesariamente tiene que ser un varón, ¿sí?, aunque según los datos, disculpen que insiste con tanta estadística, pero es un poco también como para tener fundamentos sólidos de por qué estamos como estamos, el 98% de los agresores son varones, ¿sí? Y hay el muy pequeño porcentaje de agresoras mujeres. Sin embargo, puede darse el caso de que la agresora sea una mujer y no sea un varón. Con esto quiero decir, la ley apunta a la víctima. Para que haya violencia de género laboral, la víctima ha de ser una mujer o una disidencia, es decir, alguna persona perteneciente al colectivo LGTBIQ+. Que también le es aplicable esta ley, no a los varones, sí a las disidencias y a las mujeres. Es decir, que el agresor, insisto, puede ser un varón o una mujer, pero la víctima siempre es una mujer. A su vez tenemos que destacar que este artículo 6, inciso C, que describe lo que se configura, lo que se entiende por violencia laboral, y ustedes fíjense que es las barreras de acceso al empleo, ¿no?, en la contratación, en los ascensos poco transparentes, es decir, que todas estas segregaciones de las que habló Mariana, ¿no?, vertical, techo de cristal, segregación ocupacional, estas paredes de cristal, las brechas salariales, es violencia laboral, también es violencia laboral, así está conceptualizado en la ley. A su vez, el decreto reglamentario de esta ley, que es el 10.011 del año 2010, y que reglamenta el artículo 6, dispone que estas definiciones de violencia en ningún caso pueden interpretarse en sentido restrictivo ni taxativo, ¿no? Y que tiene que ser una interpretación coherente con toda la normativa de protección de derechos de las mujeres, en especial de estas convenciones internacionales que yo les nombraba, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, la Ley Antidiscriminatoria, todos los tratados de derechos humanos, por supuesto, y tal como también lo prescribe el Código Civil en los primeros articulados, ¿no?, nuestro Código Civil a partir del 2015.
Las formas de manifestación de la violencia laboral, si bien el artículo las describe, pero ¿cómo se manifiesta? Bueno, a través de la agresión física, lo sabemos, verbal, en la mayoría de los casos estamos hablando de violencia de tipo psicológica, lo cual es una violencia más silenciosa, si se quiere, más difícil de probar, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que aplicar la perspectiva con enfoque de género, a la que en un segundito ya voy a hacer referencia. Entonces, bueno, estas son las formas de manifestación, ¿no? El acoso laboral, lo que se llama el mobbing, el hostigamiento. El objetivo es excluir a la mujer trabajadora en este caso, sin perjuicio de que hay mobbing contra varones trabajadores también, insistimos, y demás. Es un proceso continuo, progresivo, que tiene cierta duración en el tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué comportamientos pueden importar? También, y bueno, la sobrecarga de tareas, la quita de tareas, no dar información crucial para realizar tales tareas, ¿no? La segregación en los espacios de trabajo, bueno, todos estos comportamientos que a veces no solamente son verbales, también son gestos, conductas. Y esta configuración puede darse de un colectivo de personas hacia una persona, de una persona hacia un colectivo de personas, y a su vez puede venir de un superior jerárquico. La mayoría de las violencias laborales viene de un superior jerárquico, pero insisto, no es que corresponde a esta simetría o a esta jerarquía de orden laboral, ¿no? Sino de orden genérico. Estamos hablando de relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? De una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Entonces, recordemos que en el 98% de los casos las víctimas son mujeres. Quiero destacar también que no todo es violencia laboral, ¿no? Porque a partir de allí vamos a decir, uy, vamos a cuidarnos como miramos, como decimos, lo que decimos. No, a ver, tranquilos y tranquilas. No todo es violencia laboral. Hay que acudir a la empatía, al respeto mutuo, a la solidaridad y al buen compañerismo. Creo que con esas reglas básicas de comportamiento vamos a andar bien y no vamos a ser denunciados ni denunciadas por violencia laboral. Ciertamente hay algunos hechos, ¿no? Que son crispaciones puntuales, algunos roces que de ninguna manera configuran violencia laboral. En este sentido, la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, que insisto, actúa dentro del Ministerio de Trabajo de Nación y a su vez brinda asesoramiento, y aquel trabajador, también varón o trabajadora, que puede llegar a sentir de alguna manera que se encuentra en una situación de violencia, bueno, pues allí llama y lo van a asesorar, al menos así informa que lo harán dicha oficina. Y habla de que hay conflictos laborales, ¿no? Divergencias, reclamos laborales, algún jefe o jefa difícil, que de ninguna manera eso importa violencia laboral. Lo mismo que las exigencias organizacionales. Como sabemos, la parte empleadora, ya sea un empleador o una empleadora, tiene facultades de dirección y organización, ¿sí? Previstas en el artículo 66, 63 en adelante de la Ley de Contrato de Trabajo. Estas facultades, en tanto y en cuanto se ejerzan bajo criterios de funcionalidad, y de razonabilidad, de ningún modo van a importar una violencia laboral. Ahora bien, cuando esa facultad de organización o dirección o control importa un menoscabo en la moral de la trabajadora, vamos a agregar, del trabajador, ¿sí? A su moral, a su persona, a su patrimonio, por supuesto que allí sí estamos ante un eventual supuesto de violencia laboral. Tampoco configura violencia laboral el estrés laboral o el agotamiento profesional, conocido como burnout. Es decir, que todas estas circunstancias no configuran violencia laboral. Ciertamente hay algunos factores externos, ¿no? que coadyuvan de alguna manera la configuración de situaciones de violencia laboral, como son las crisis económicas, el estado de necesidad también, la precarización laboral. También el debilitamiento, siempre me cuesta la palabra, sindical, ¿no? Se requiere un mayor activismo sindical en este aspecto también. Lo importante es advertir cómo podemos abordar estas situaciones de violencia.
Nosotros sabemos que recientemente la Argentina, en febrero de este año, ha ratificado el convenio 190 de la OIT y su recomendación 206. Es un convenio súper amplio que contempla tanto a trabajadores de la economía formal, informal, incluso a aquellas personas que buscan empleo en el sector público, en el sector privado. Es súper amplio y abarcativo. Tenemos 12 meses desde que hemos ratificado como para ayornar un poco lo que es nuestro ordenamiento jurídico interno a las prescripciones de este convenio de la OIT 190. Quiero destacar que este convenio 190, por supuesto, como dije, es súper amplio, se aplica a la totalidad de las personas que trabajan, no importa el sexo, la raza, la religión, se aplica absolutamente a todos, pero nombra muchísimas veces de manera expresa a la violencia laboral por motivos de género, ¿sí? Y llama realmente a la prevención para poder detectar e identificar estas situaciones de violencia y por supuesto a erradicarlas, ¿no? Eso es lo que es el mandato que impera en esta convención. Por supuesto que le da una participación muy importante a los sindicatos, ¿sí? Como protagonistas realmente les encarga un rol activo en esta prevención de violencia de género y de violencia contra todos los trabajadores. Quiero destacar también que esta ley 26.485, que insisto, se aplica a las mujeres y a las disidencias, prevé un procedimiento a llevar a cabo a los fines de denunciar situaciones de violencia. Es un procedimiento que está, guiado por los principios de gratuidad, por supuesto que es un procedimiento sumarísimo, que inculca mucho el respeto a la víctima, la escucha activa a la víctima, recalca la inmediación que deben tener los magistrados y magistradas para con la víctima de violencia laboral. En este caso estamos hablando de violencia laboral. Esta ley, insisto, habla de todos los tipos de violencia y en todos los ámbitos, ¿no? También establece la competencia. Nosotros consideramos que, bueno, que en el caso de que sea un caso de violencia laboral, justamente la competencia, los tribunales laborales, por ahora tribunales laborales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, o la justicia laboral en el orden nacional, es la competente, aunque también cabe destacar que existen casos de discriminación, como el de Fredo, que nombraba Mariana, ¿sí? Que fue articulado en sede civil, ¿sí? Fue zanjado en sede civil. Pero bueno, también la justicia del trabajo nos puede llegar y nos llegan. De hecho, hay mucha jurisprudencia de casos conocidos como móvil, bueno, acoso laboral, estamos en Argentina. De acoso laboral. La inmediación es obligatoria, la escucha a la víctima. Dentro de las 48 horas hay que citar a la víctima, por supuesto también al agresor, incluso por medios de la fuerza pública. Algo muy especial que establece este procedimiento es que prohíbe la conciliación, ¿sí? En casos de violencia laboral, de la víctima para con el agresor, ¿sí? Ciertamente en algunas jurisdicciones se acepta, estamos hablando de violencia laboral, ¿no? A veces hay rubros en el marco de un despido directo o indirecto, como daño moral y demás, que bueno, que es un caso que se concilia, ¿no? Pero cuando estamos hablando justamente de un caso específico de violencia laboral, esta ley justamente prohíbe la conciliación, en el artículo 28, si mal no recuerdo, de la ley. Quiero destacar que esta ley nacional fue adherida por la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, adhirió a esta ley. La ley de adhesión es la 14.000 y pico, discúlpenme, no recuerdo en este momento cuál es el número, lo tengo anotado, pero no quiero perder tiempo. Pero es muy importante el procedimiento que allí articula, porque es un procedimiento muy sumarísimo y que interpela a todos los agentes, del Estado, ya sea en la esfera administrativa o en la esfera judicial, que realmente pongamos todos nuestro esmero como operadoras jurídicos, en resolver el caso y en atender a la víctima, ¿no? Y esto tiene que ver también un poco con el concepto de debida diligencia. Este concepto fue acuñado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que justamente lo que alude es ese esmero que la gente, que las personas esperan del Estado para resolver sus conflictos, ¿no? El activismo de todos los
servidores y servidoras públicos. Por supuesto que debemos ejercer un rol activo, un rol empático, hospitalario si se quiere. En cuanto a las medidas de reparación, bueno, yo creo que la justicia del trabajo, esto es una opinión personal, ¿no? Pero está bien, yo no soy jueza del trabajo, con lo cual a veces ponerse los zapatos de jueces y juezas del trabajo no es fácil, ¿no? Pero creo también que, perdón, voy a ser vulgar, ¿no? Pero somos un poco, se es un poco tacaño, ¿no? En la cuantificación del daño moral. La verdad es que el daño moral es un daño que está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, en el artículo 5. Tiene jerarquía constitucional, con lo cual yo creo que no hay que banalizar tanto al daño moral. La violencia laboral, que uno de los daños que produce, por supuesto, es el moral, es el psicológico, es el proyecto de la vida de la persona. Muchas veces hasta la violencia laboral puede llegar a provocar el suicidio de la persona trabajadora, ¿no? En este caso, el suicidio de una mujer trabajadora. También lo puede ser de un varón trabajador. Entonces, tenemos que prestar especial atención. Y relacionado con ello, tiene que ver, y con esto voy a terminar, 10 minutitos más y te voy a dejar, Mariana, tiene que ver, ¿me están escuchando? Porque yo me dejé de escuchar. Bueno, y relacionado con ello tiene que ver la obligatoriedad de aplicar el enfoque de género como metodología de análisis, ¿no? El enfoque de género, esta metodología de análisis, como siempre decimos en todas estas conversaciones y charlas que damos, no es una concesión graciosa, es un mandato constitucional. La Argentina ha adherido y ha suscrito a la CEDAW, a la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación a la mujer, a la Convención de Belén do Pará a nivel regional, ¿sí? Estamos obligados como estados internacionalmente, ¿sí? Y por mandato constitucional, a aplicar este especial enfoque de género. ¿Y qué es esto del enfoque de género? Bueno, es una metodología de análisis, ¿sí? Es una metodología de análisis que lo que nos va a permitir es reconocer la manera en que operan estas relaciones entre los géneros. Por supuesto, en una sociedad, en una época determinada, como sabemos, estamos aún hoy viviendo en el siglo XXI bajo una sociedad predominantemente patriarcal, ¿no? Y estas jerarquías y esta desigualdad estructural en términos de poder entre los varones y las mujeres. También no dejar de advertir que nuestra formación jurídica tiene una visión androcéntrica, todo el derecho tiene una visión androcéntrica. Androcéntrico viene del griego andros, de hombre, ¿no? De masculino, y que el término hace alusión a lo masculino como la medida de todas las cosas y de todo lo que está bien, de todas las conductas, ¿no? De todo lo universal, de todo lo que se considera que está bien, invisibilizando de ese modo a las mujeres. Por ello también el género implica un poco de construir lo jurídico, ¿no? Y también ir contra nuestros propios prejuicios, que todos los tenemos, y tenemos que tratar de que estos prejuicios que todos y todas tenemos no incidan en las decisiones que estamos llamados a adoptar o en los casos en que estamos llamados o llamadas a intervenir. Por supuesto, la perspectiva de género va de la mano de este concepto de debida diligencia, que lo acuñó la Corte Interamericana de Justicia por primera vez, que es justamente dar una tutela, nada más y menos que dar una tutela judicial oportuna y efectiva, ¿no? ¿Y cómo lo aplicamos esta metodología? Bueno, México, no sé si ustedes conocen este fallo de Campo Algodonero en la ciudad de Juárez, de estas mujeres que fueron asesinadas. México es una sociedad como muy, muy machista, ¿no? Y la Corte Interamericana de Justicia le ha llamado la atención muchísimas veces. Tal es así, es que tuvo que hacer un protocolo para juzgar con perspectiva de género. La Corte hizo un protocolo para juzgar con perspectiva de género. A ver, ¿cómo hay que hacer? Nosotros tenemos muy arraigados los estereotipos de género, los tenemos naturalizados, con lo cual nos es muy difícil y tenemos que capacitarnos, sensibilizarnos en materia de género para poder llevarlo a cabo, porque si no, realmente no vamos nunca a deconstruir y no vamos nunca a transformar esta cultura patriarcal. Y toda transformación cultural es colectiva, créanme que es colectiva, lo tenemos que hacer todos y todas juntos.
Entonces, cuando los jueces y las juezas van a valorar los hechos, y que lo tienen que hacer con este enfoque y especial perspectiva de género, una de las preguntas, dicen estos protocolos, ¿no?, que hay que hacerse, es si la condición de especial vulnerabilidad por el hecho de ser mujer, en este caso de la persona de trabajadora, ¿sí?, y que este hecho de ser mujer integra esa categoría sospechosa de la que da cuenta la Constitución Nacional. En el artículo 75, inciso 23, la Constitución Nacional habla de categorías sospechosas, ¿sí?, como esas categorías de personas que son muy vulnerables y cuyos actos contra esas personas se consideran o existe una presunción de discriminación. Nombra expresamente a las mujeres, entre los niños, las niñas, los adolescentes, las personas ancianas, las personas con discapacidad, y expresamente, insisto, nombra a las mujeres. Entonces, las preguntas que se tienen que hacer los magistrados y magistradas es si esta especial vulnerabilidad por ser mujer e integrar esa categoría sospechosa ha sido, en el escenario de los hechos, el presupuesto de la transgresión o de la conducta que se imputa al demandado. Otra de las preguntas es si en el caso, ¿sí?, de estas situaciones, en el caso existen situaciones y relaciones de poder o de contexto de desigualdad estructural. Si la persona involucrada a su vez está expuesta a otras discriminaciones, ¿no?, lo que conocemos como interseccionalidad, o sea, somos vulnerables por ser mujeres, por ser trabajadoras, y a su vez esa vulnerabilidad se puede encontrar agravada por otras razones externas, como ser la edad, la raza, la condición social a la que pertenece, la condición económica, dónde vive, dónde reside, cuál es su lengua, si es indígena, o sea, hay un montón de factores que pueden incidir y agravar justamente esa vulnerabilidad. Y también, como enseña Roberto Saba, siempre tenemos que partir de un concepto de igualdad, no ya como el tradicional de igualdad como no discriminación o racionalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, sino que él aborda un concepto de igualdad como no sometimiento o no dominación. Si bien el concepto de no discriminación y razonabilidad previsto en el artículo 16, por supuesto que es válido, Roberto Saba nos enseña en un artículo, en un libro que se los recomiendo, que se llama, lo tengo por acá, La igualdad como no sometimiento, no dominación, creo que ese es el título que lleva el libro, dice que a partir de ese concepto realmente se pueden revertir esta desigualdad estructural, ¿no?, en términos de poder entre los géneros, y se puede revertir esta exclusión, estas exclusiones sociales, ¿sí?, esta perpetuación de situaciones de desventaja y de inferioridad de ciertos grupos sociales históricamente segregados o juzgados y excluidos. En cuanto al derecho, eso es en cuanto a los hechos. En cuanto al derecho, y no los quiero aburrir, vamos a buscar el marco jurídico. Tenemos un marco jurídico interno muy rico, desde nuestra Ley de Control del Trabajo de Centeno, que por supuesto siempre, Centeno muy bueno, ¿no?, allá en 1974, pero por supuesto que contiene muchos sesgos de género esa normativa. Tiene desde un lenguaje sexista, habla siempre de la figura del trabajador, regula, bueno, de esto va a hablar Mariana seguramente, el trabajo de mujeres desde el rol de madre siempre, desde el rol de cuidados, no involucra a los varones en las tareas de cuidados, no importa. Ahora Mariana va a continuar con eso. Tenemos la Ley Nacional de Protección contra las Mujeres, pero también tenemos todo el derecho internacional, que es al que tenemos que apelar. Las convenciones de la OIT, la Convención 100, la 111, ahora la Convención 190, la propia Convención Internacional contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, ¿sí? La Convención Belén do Pará no tiene jerarquía constitucional, pero sí supralegal. Ver todas las recomendaciones que da la propia CEDAW. La Argentina no solamente suscribió a esta convención, sino que se adhirió al protocolo, con lo cual las recomendaciones que emite el comité de esta CEDAW, de esta convención, son obligatorias y operativas para la Argentina. Siempre está dictaminando y dando recomendaciones que tenemos que acatar.
Sí, también ver las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? O sea, todo este abanico de normativa y de recomendaciones nos va a ayudar a abordar el tema con una perspectiva de género. Y también tener en cuenta si existen estas acciones afirmativas o medidas de acción afirmativa, más allá de la reparación del daño individual de la víctima de violencia laboral, cuando existe un daño que se puede considerar colectivo, ¿no? Sin por eso violentar el principio de congruencia de ninguna manera, ¿no? Porque estamos obligados a aplicar esta perspectiva. Entonces, ¿existe alguna medida adicional, afirmativa, tal como los hicieron los jueces y las juezas en los fallos Cisneros, Fredo, Erika Borda, donde los jueces, más allá de hacer lugar a la acción individual interpuesta por estas mujeres, dictaminaron medidas de acción afirmativas tendientes a equiparar, ¿sí? Y a equilibrar esta desigualdad en la contratación de mujeres y varones trabajadores, ¿no? Ya sea imponiendo un cupo, imponiendo bueno, un régimen de alternancia o lo que fuera, como para equiparar estas desigualdades. Entonces, si podemos dictar una medida de acción afirmativa que puede llegar a ser, a ver, capacitación en materia de género y en materia de violencia laboral para toda la empresa, ¿no? Para toda la firma, para todos los trabajadores, empleadores y empleadoras. Eso puede ser una medida de acción afirmativa realmente. Y en cuanto a la prueba, también ha de valorarse con el mismo enfoque, ¿no? Por supuesto, con enfoque de género, teniendo en cuenta esos desequilibrios estructurales, y teniendo en cuenta, por supuesto, que en materia de discriminación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya en el caso Álvarez con Cencosud, en Pelícori, ha establecido, como bien lo dijo Mariana, que si la parte actora no aporta en la narración de sus hechos o surge de la narración de sus hechos, de la plataforma fáctica, fuertes indicios, es decir, aquella prueba indiciaria que cobra real fuerza, ¿no? La prevista, si no mal no recuerdo, en el artículo 163, inciso 5 del CPCC, y esa fuerza indiciaria, esos indicios son tan fuertes, coherentes, cohesivos, ¿no? Contundentes, que pueden llegar a inferir ese acto discriminatorio. Bueno, a ver, se invierte la carga de la prueba. Quien tiene que probar, en todo caso, es el demandado. En el supuesto que estamos abordando, puede ser el agresor o la agresora, pero también el empleador o la empleadora, porque recordemos que la parte empleadora, y no lo dije porque creo que no llegué a eso, es responsable, ¿sí? Es responsable, tiene un deber genérico de prevención respecto de sus dependientes, ¿no? De indemnidades psicofísicas, deber genérico que se encuentra en el artículo 75 de la LST, en el artículo 1710 del Código Civil y concordantes. Entonces, cuando vamos a buscar los responsables, no solamente en el caso de una relación laboral, puede ser un compañero de trabajo agresor o una compañera agresor, mismo puede ser el empleador, la empleadora, ¿no? ¿Y qué es responsable? El agresor, la agresora, el empleador por este deber de indemnidad que tiene para con sus dependientes, no solo para con sus dependientes, sino de las personas de las que se sirve para realizar su giro comercial, si se quiere, su actividad. Y también las ART, ¿no? Por supuesto que previa inconstitucionalidad, pedido de inconstitucionalidad o quizás de oficio, ¿por qué no? La dicten los jueces respecto del artículo 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Porque la ART también tiene que hacer prevención en materia de violencia de género. Entonces yo entiendo que en determinadas circunstancias, bajo determinados parámetros, también las aseguradoras de riesgos del trabajo son pasibles de ser responsables ante casos de violencia de género. Espero no haber olvidado decir nada importante. La temática es súper rica, hay muchísimos fallos, hay muchísima jurisprudencia en donde muchos jueces han decretado medidas cautelares urgentes que importaron el alejamiento del agresor, de la agresora de los puestos de trabajo, incluso la suspensión. Vale destacar que con goce de haberes en la mayoría de los casos del agresor y la agresora. Es decir, ¿por qué es responsable el empleador? Más allá de este deber de indemnidad, ¿no? Y de prevención que tiene para con sus dependientes, porque realmente la parte empleadora tiene facultades para evitar la violencia laboral, ¿no?
o si no la pudo evitar, bueno, para tratar de ver cómo responder a esa violencia laboral. Y por supuesto que no tenemos que dejar de olvidar que este convenio 190 de la OIT, y perdón que mezclé un poco los temas, también nos habla de la violencia doméstica que sufren las mujeres trabajadoras, también la puede sufrir un varón trabajador, y que indudablemente tiene impacto, ¿sí?, en el ámbito de trabajo, que hay que hacer también prevención en ese tema, y hay que hacer contención y empatía en ese tema. Muy importante la prevención. Muy importante la redacción de protocolos, de normas de conductas. Estos protocolos pueden ser consensuados entre los propios compañeros, compañeras de trabajo, entre la parte empleadora, ¿sí?, entre todos y todas. Y bueno, y afrontar de una manera empática, comprometida, solidaria, con compañerismo, con compromiso, estas situaciones de violencia laboral. Y por supuesto que cuando llega a la esfera del Poder Judicial, al cual con orgullo pertenezco, bueno, prestarle la debida atención, el respeto a la víctima, al caso, por supuesto respetando siempre las reglas del debido proceso, pero con un especial enfoque de género, porque es obligatorio, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la atención. Hola, bueno, Yami tuvo buenísimo, súper. Perdón. Tenés un montón de comentarios, un montón de preguntas que vamos a ver si, claro, si quieren, me ayudan. Las preguntas, ¿o pero quieren una cosa que quería decir yo, si ¿me escuchan? Sí. Bueno, en algún momento se me cortó, y entonces no sé si lo dijiste, pero si hablaste del fallo que para mí es tan interesante del Hospital Austral, ¿era? ¿De la RT? No, del respeto a la víctima, pero podés hablarlo vos tranquilamente. Sí, no, María. comentalo vos, porque para mí es uno de los fallos más interesantes que hay, sobre todo por la responsabilidad civil de la RT en un caso de violencia de género que no se dio en el ámbito laboral, pero que sí, bueno, contalo. Sí, es un fallo, yo después les voy a pasar, o seguramente lo tiene el PowerPoint Mariana, los datos del fallo. Es un fallo del 2020, donde justamente una mujer trabajadora fue víctima de una violencia callejera, ¿sí? Bueno, a partir de allí, imagínense el trauma que atravesó esta mujer, ¿no?, por la violación en sí misma. Fue violada, bueno, terrible. Por supuesto tuvo licencia laboral. A la ART le dio un alta temprana, el empleador le dijo, bueno, a ver, tenés el alta, venía a trabajar. La mujer le decía, no puedo trabajar, la verdad es que estoy atravesada por el trauma, no puedo. Bah, venga a trabajar, le descontaron los días de trabajo, etc. Bueno, la mujer tuvo que acudir a la justicia, y la justicia condenó tanto a la parte empleadora como a la ART, no por el hecho de la violación que sufrió la mujer, de la violencia callejera, sino por el trato que se le dio a la víctima de violencia, ¿no?, en este caso, porque no se le brindó un trato respetuoso. Entonces fue resarcida por ese daño moral que le ocasionó tanto la parte empleadora por la ART, por esa falta de consideración, de empatía, no sé cómo llamarla, ¿no?, del no respeto a la víctima, y bueno, por ese daño que le causó, de ese daño moral, fue resarcida civilmente. Es un fallo muy importante porque justamente tiene que ver con esto, ¿no?, de hacerse cargo de las personas que trabajan. De hacerse cargo. Bueno, sí, no sé si... bueno, hay que aclarar que el hecho de la violación se había dado yendo al trabajo, por eso es que interviene la RT. Sí. Y que el empleador era un hospital privado, con lo cual debía de tener un poco más de empatía, uno supone que debía de tener un poco más Austral. de empatía en este tema. Bueno, después no lo tengo en el PowerPoint, así que después sí se lo podés pasar los datos, porque no me acuerdo yo cómo eran los datos. Es el 2020, es un fallo de cámara. Es un fallo de cámara del 2020. Después se los voy a pasar. Bueno, después tenés muchísimas preguntas, pero no sé si me quiere ayudar. Pero bueno, preguntan mucho sobre qué diferencia hay entre violencia... Yo te las voy leyendo. Dale, y después las van arranco. contestando si quieren indistintamente, no hay problema. Preguntan mucho sobre la diferencia entre si la violencia tiene que ser reiterada o sistémica, o si con una sola vez que ejerzan violencia se considera violencia de acuerdo a las disposiciones de la OIT.
Sí, a ver, no, el convenio 190 de la OIT justamente lo que dice es que no es requisito insoslayable de que las violencias sean reiteradas, ¿no? Que sean conductas, digamos, que se den con cierta reiteración. Ciertamente el 190 de la OIT prescinde necesariamente, o sea, prescinde de ese requisito, ¿no? Prescinde de ese requisito. Ahora, bueno, yo digo, depende, ¿no? También está la razonabilidad que tenemos que aplicar y la prudencia que tenemos que aplicar en estos casos, ¿no? Depende de la conducta. Hay ciertas conductas que, por supuesto, que no admiten repetición, ¿no? Que directamente no hay que esperar a que se repitan otra vez. Ahora, hay ciertos roces menores, si se quiere, o ciertas crispaciones, un hecho puntual, que bueno, fue un día malo, ¿no? De esos que es preferible olvidar, pero que no hubo una intencionalidad de violentar a la persona trabajadora. En ese caso, bueno, yo creo que la reiteración sería como un factor determinante para ver si se justifica o no y se configura una violencia laboral. No sé si con esto respondía a la pregunta. A ver, el ejemplo más claro es la burla que se hace a una persona trans o a alguna persona homosexual. Una burla puede constituir en sí misma la violencia. Ahora, si esto se repite, obviamente hay violencia de género. Un acoso, bueno, con un hecho solo, obviamente suficiente. También preguntaban en un momento, porque leí varias cosas, es cómo cómo puede ser que una mujer sea la que ejerza la violencia de género si no existe, o sea, no sé si lo decía así, pero que no existe esta asimetría de poder. A ver, cuando para que haya violencia de género, el tema es que la violencia, la causa de la violencia tenga que ver con género. Si es una mujer la que despide a otra mujer por quedar embarazada, ninguna duda hay que hay violencia de género. Si es mujer... Ay, justo se cortó. Ay, justo se cortó. Pero me parece que quedó claro lo que dice. Es una constante, Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. Bueno, nada, que quería, bueno, anda más o menos el internet, no sé si me escuchan ahora. Sí, te escuchamos, Mar. Bueno, nada, esto de que es la cuestión de género que hay en la violencia, pero no solo para el ámbito laboral, para todos los ámbitos, la ley de violencia de género habla que haya una cuestión de género. Que esta cuestión de género se basa en las asimetrías que hay de poder, en el patriarcado, en las desigualdades históricas, sin ninguna duda. Pero también nosotros, las mujeres, tenemos incorporadas esas desigualdades. Nosotros también, digo, mis hijas, yo siempre digo lo mismo, me retan todo el tiempo por comentarios que hago que para ellas son re machistas, a pesar de que estoy súper capacitada, que doy charlas. Bueno, tenemos todavía, y todas las mujeres también tenemos cuestiones machistas incorporadas, o sea que no es que, obviamente es mucho más raro, pero fíjense que la ley de violencia de género lo dice específicamente cuando habla de violencia de género en el ámbito de violencia institucional, ¿no? Y dice funcionarios o funcionarias del Estado. Ahí lo dice clarito que el que ejerce la violencia puede ser tanto un hombre como una mujer. Claro. Igualmente también cuando da el concepto de violencia de género, nunca hace referencia a que el agresor sea un varón, que es, como decía Yamila, en todos los ámbitos de la violencia de género, es el 90 y pico % de los casos va a ser un varón. Pero en el caso específico de la violencia institucional lo dice claramente la ley. Hay muchas más preguntas, no sé.
Sí. No, esto tiene que ver también con desterrar los estereotipos de género, ¿no? Los tenemos muy naturalizados, muy arraigados, así que también hay violencia entre congéneres. Hay mujeres machistas, creo que todos lo somos. Claro, hay Tenemos, muchas mujeres machistas. claro, es que es así, por eso es violencia de género también, porque se da contra una mujer, ¿no? Y estos patrones patriarcales, ¿no? También los tenemos incorporados, naturalizados, y no hay peor cosa que una mujer machista. No, Pero seguro. bueno, todos lo somos, ¿no? Tenemos que trabajar todos los casos de días. violencia laboral y violencia de género en el ámbito de la administración pública. ¿Cómo? Silvi, no ¿Qué escuché. pasaría en los casos de violencia laboral? Son menores, son muchísimos menores. Los casos, generalmente la mayor cantidad de casos de violencia de género laboral se dan en el sector privado. En el ámbito de la administración pública, primero que suelen tener protocolos de actuación en casos de violencia laboral y son menos frecuentes, pero no por eso no se descartan, ¿no? Y también pasa, bueno, en la administración pública pasaba hace muchos años y sigue pasando que, bueno, las mujeres víctimas de violencia suelen hacer carpetas psiquiátricas, ¿no? Con lo cual terminan doblemente perjudicadas porque terminan estigmatizadas como no tienen ninguna, digamos, nada de malo ir a un psiquiatra o tener una carpeta psiquiátrica, pero encima se las estigmatiza cuando puede ser una licencia por ser víctima de violencia laboral, no porque necesite una carpeta psiquiátrica, ¿no? Pero bueno, también lo hay en menor, por suerte, en menor medida en la administración pública. Sí. Después Diego nos hace como una reflexión respecto de si no creen ustedes que esta cantidad de legislación protectoria no va en contra un poco de las mismas cuestiones de violencia y de género, porque como que el empleador se va a ver visto de alguna manera, no sé si intimidado por tanta protección contra la violencia de género. Diego hace como una explicación muy larga y lo equipara a la ley de alquileres. No sé si es el mejor ejemplo. A ver, la violencia, lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el 2015, o sea, es una pandemia también. Claro, ¿no? y aparte es violencia. La violencia, es una pandemia que genera muchísimos daños y es parte de los daños, de los riesgos psicosociales y que son factores a detectar dentro de una relación laboral, ¿verdad? El trabajador y la trabajadora tiene que estar indemne de sufrir estos daños y de ser víctima de violencia. Por supuesto que la protección es para todos, tiene que ver con normas de convivencia. Yo creo que son, a ver, fueron necesarios crear normas destinadas justamente para las mujeres, ¿no? Y las normas viven también en la sociedad en la que estamos, en una sociedad patriarcal. Entonces, dime cómo es tu sociedad y te diré cómo funcionan las normas. Y bueno, ya vemos, ¿no? Mucha igualdad ante la ley, mucha igual remuneración por igual tarea, cero discriminación, y sin embargo, los femicidios, feminicidios se siguen sucediendo, las discriminaciones se siguen sucediendo. Entonces, a ver, tenemos que atacar el problema de raíz, ¿no? Y no atacarlo desde si esto va a conllevar una disuasión en la contratación de trabajadores y de fuentes de trabajo y demás. El problema va un poco más allá, no es económico. Es minimizarlo, quizá eso, ¿no? Decir el problema es pues, social. Sí. Sí, y después preguntan, ¿el concepto de perspectiva de género es aplicable para las personas con capacidades diferentes? Y en caso afirmativo, ¿cómo? A ver, las personas con capacidad o las personas con discapacidad o con discapacidades diferentes justamente integran esta categoría sospechosa a la que yo les había hecho alusión, ¿no? Dentro del artículo 75, inciso 23 de la Constitución, con lo cual la Constitución prescribe que cualquier acto que se cometa contra dichas personas se considera per se discriminatorio, ¿no? Entonces, por supuesto que involucra la perspectiva de género. Cuando hablamos de género, estamos hablando de género. Exactamente, estamos hablando de género, exactamente, pero justamente hacemos alusión a este poderío del hombre, no solamente por sobre las mujeres, por las disidencias, sino por todos los grupos subalternos, ¿no? Estamos hablando de patriarcado, de varón blanco, de varón poderoso, de varón propietario. A ver, estamos hablando de otros conceptos. Mariana se agarra el micrófono, no para con todo esto, pero bueno. Y seguimos. la última que preguntan, Yami, es si está funcionando el área de violencia laboral
en la Subsecretaría de Trabajo de Avellaneda. Buenas, del Ministerio de Provincia, entiendo. La verdad es que en el Ministerio de Provincia, mira, yo justamente ayer de chusma nada más, yo pertenezco al Poder Judicial, como ustedes saben, no soy abogada litigante, con lo cual no, en estos momentos no acudí al ámbito de, digamos, administrativo, ¿no? De resolución de conflictos, incluso hay que tener en cuenta también que la ley 26.485 prohíbe la conciliación en estos términos. Pero bueno, digamos que a modo de denuncia a la policía del trabajo, ¿no? De los controles que hay que hacer. Cuando yo visité la página del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, realmente no vi ninguna acápite, capaz que no la googleé bien o no la vi muy bien y que esto que lo otro, pero sí hay para hacer denuncias por trabajo informal, por trabajo negro, por, bueno, esto, un montón de cosas, pero por casos de violencia laboral, así un cartel rojo, verde, amarillo, azul, que vos quieras, para casos de violencia laboral, no sé. Ahora, seguramente hay alguna normativa, seguramente, y así me gustaría que sea, que se esté trabajando o que ya exista a modo de, dentro, aunque sea dentro de todo lo que tiene que ver con los factores de riesgos del trabajo, ¿no? Y en los términos de la seguridad e higiene del trabajo también, que esté abocada a resolver estas cuestiones de violencia en términos laborales. La verdad, estimo que sí, que tienen que tener una normativa, la deben tener, y si no la tienen, bueno, es momento de ayornarse, porque tenemos 12 meses, menos de 12 meses desde febrero que ratificamos el convenio 190, así que es hora de armonizar toda la legislación interna, a la luz de esa convención 190. Quizás la hay, si alguno lo sabe, por favor, si lo comparte, gracias. Bueno, ahora si quieren sí le dejamos el lugar a Mariana para que termine, si no, pobre, le estamos volviendo. Lo estamos muteando. Bueno, yo quería contestar una última pregunta que vi, que decía qué pasa con, a ver si me salgo, qué pasa con las personas que no se reconocen ninguno de los géneros, ¿no? Obviamente si hay violencia, la violencia de género tiene que ver con la violencia contra las mujeres y contra todo aquello que es disidente de la heteronormatividad, o sea, todo aquello que, de todas las personas que se conciban, ¿no? O personas trans, o que tengan una elección sexual distinta, o personas, en este caso, no binarias, por supuesto, que tiene que ver con violencia de género, sí que la sufren. Y agregando algo que decía Yamila, en una pregunta diciendo que si esto era perjudicial para las mujeres, estamos hablando de violencia en este caso. Después vamos a ver en la ley de contrato de trabajo cómo muchas de las protecciones, supuestas protecciones de las mujeres, hoy sí creo que hay que modificarlas por distintas razones, porque se dieron en un contexto y en una sociedad distinta. Pues no, que no creo que en su momento haya sido no protección a las mujeres, pero creo que sí hoy hay que modificarla. Pero en cuanto a la violencia, todas las violencias van a ser, tienen que ser atacadas, las que sufren las mujeres, las que sufren los hombres y las que sufren todas las personas, los niños, niñas más aún. A que se crean leyes especiales es para visibilizarlas y para generar mecanismos o procedimientos más accesibles a las víctimas. Pero cuando un hombre sufre una violencia, sea por parte de otro hombre o de una mujer, también tiene acciones legales. Está el Código Penal y están las violencias, leyes de violencia familiar, existen todo un marco normativo para ir contra esas violencias. Que se generen procedimientos especiales es porque hay que visibilizarlos, hay que hacer un cambio social, pero además para generar procedimientos más accesibles para que tengan respuestas más rápidas las mujeres, que son las que más sufren las violencias. Esto es así. Bueno, vamos con el, ¿querés que continúe, Yami? Ayúdame, en esta podemos, porque la verdad es que esta sí, charla la armamos entre las dos. Me quedé un poco con la consulta que recién hicieron
si en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de lo que eran las subsecretarías de trabajo, ¿no? En las delegaciones o el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires hay alguna normativa, yo estoy segura que la hay. Estoy segura que la hay, en el ámbito de Nación, por supuesto que la hay, y también sería muy buena que esa normativa de existir, y que estoy segura que existe, sea operativa, ¿no? Que haya una policía de trabajo tendiente a eso y que realmente la normativa sirva como para no conciliar, como digo, pero sí para prevenir justamente y para ayudar, porque sería muy bueno también que estos casos no se tengan que judicializar, ¿no? Y que tenemos que trabajar realmente en la prevención. Eso es lo que destaca mucho el convenio 190, trabajar en la prevención. Normativa tenemos muchísima, interna tenemos muchísima, por supuesto que tenemos muchísima. El tema, bueno, es la operatividad, ¿no? De la normativa. Ese es el tema. Así que bueno, nada. Marian, ¿te comparto pantalla? Sí, estamos juntas, Tami, dale. No cierres el micrófono, así vamos juntas. Bueno, pero a ver cómo hago. Perdón, Creo que me voy hacia un segundito. Perdón. Soy muy mala en esto. Perdone. Lo tenés abierto, lo primero que tenés que hacer es abrirlo en tu computadora, entonces así después lo encontrás. Pero quiero cerrar este y entro, sí, al de acá está. Ahí vamos, ¿eh? Y ahora sí pones compartir pantalla. Es este, ¿verdad? Sí. A ver si me puedo agrandar y puedo compartir pantalla. Bueno, ahora sí. Bueno, parecería que está saliendo. Bueno, la ley de contrato de trabajo desde una perspectiva de género. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a hacer rapidito porque ya se está yendo la hora. Bueno, pero ya estuvimos contestando muchas preguntas, eso está bueno. ¿Podés pasar a la siguiente página? Bueno, esto es lo que les decía hace un rato, que con apariencia de protección de las mujeres bajo el título denominado Trabajo de Mujeres, se reproducen las desigualdades y discriminaciones, no permitiendo pactar entre varones y mujeres formas más igualitarias al momento de asumir las responsabilidades familiares. Refuerza los dos roles fundamentales que se espera de las mujeres, el de esposa y el de madre. Utiliza, por supuesto, la ley de contrato de trabajo un lenguaje totalmente sexista. Como decía Yamila, se refiere siempre al trabajador, invisibilizando a las trabajadoras. La siguiente lámina habla del concepto de igualdad, que vos ya hablaste, así que lo vamos a pasar, si no recuerdo mal. El de no discriminación e igualdad de trato, la pasamos. Bueno, acá vamos a ir viendo algunos artículos, ¿no? Dice, tareas penosas, peligrosas, insalubres, prohibición. Se queda prohibido ocupar a las mujeres en trabajos que revisten el carácter penoso, peligroso e insalubre. Bueno, esto es lo que dice el artículo 176. Piensen que también el artículo 177, que fue derogado, prohibía a la mujer tareas en horario nocturno. Obviamente, sabemos que las tareas penosas, peligrosas e insalubres, la hora se cobra más, o sea que esto es una de las razones también que genera la brecha salarial y ocupacional. La doctrina concuerda que el fundamento de esta norma tenía en cuenta la idea de fragilidad del cuerpo de la mujer y salvaguardar la capacidad biológica de reproducción de ellas, así poder con su rol principal, que era el maternal. Sí, perdón, que cerré me parece primero. No, que te decía que pases a la próxima. Hay otro artículo muy interesante, el 174, Yami, interrumpirme cada vez que quieras, que es el descanso al mediodía. Es que si bien es nula aplicación,
demuestra la concepción que se tuvo en el momento de establecerse todas estas normas. O sea que las mujeres que trabajen en horas de mañana y la tarde dispondrán de un descanso de 2 horas al mediodía. Obviamente esto no lo tienen los varones. ¿Y por qué la doctrina cree que estas 2 horas, y si uno va a los fundamentos, tenía que ver justamente para tener tiempo para ocuparse de su tarea principal en la sociedad, que era ocuparse de sus hijos, del almuerzo? Como dije, no tuvo nula aplicación, pero es interesante demostrar cuál era la concepción de cuando se dictaron todas estas normas sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Cómo todas estas normas reproducen estos roles esperados para las mujeres. Y acá hay un cuadrito que tiene que ver con uno de los comentarios que hacía uno de los participantes, que esta excesiva protección termina desprotegiendo a las mujeres porque dificulta el ingreso al mercado laboral, operando como mecanismos disuasivos y desalentadores en la contratación de mujeres por parte de algunos empleadores. Vamos al siguiente. Son como ejemplos que damos de cuál era la visión que se tenía de una mujer, cuál era su rol en la sociedad y cómo lo recepta esto la ley de contrato de trabajo. En la protección del matrimonio, si bien al principio, hace mucho tiempo, se discutía si alcanzaban los varones y las mujeres, esto quedó saldado, pero lo que se discutió hasta este año es si la presunción corría tanto para el varón como para la mujer. Hay quienes creían que no, que era solo para las mujeres, porque decía que esta presunción y esta protección al matrimonio tenía que ver con las mujeres porque el empleador, teníamos que proteger a la mujer casada porque el empleador iba a creer que si la mujer casada se iba a tener que ocupar de otras cosas y no así el hombre, volviendo, ¿no? Siempre al rol de cuidado de las mujeres que cumplen dentro de la familia. Bueno, como dije, ahí hay varios fallos, pero en la próxima página está el fallo del año pasado, en donde la Corte Suprema deja saldada esta discusión diciendo que la presunción es para ambos y que no puede una norma nacional hacer algún tipo de discriminación por género, aunque en principio sería a favor de las mujeres, pero no puede hacer ninguna distinción ni discriminación por género, sea para varones o como para mujeres. La siguiente, Yami. Bueno, este es el fallo que les decía. Ahí, bueno, pueden leerlo, como decía, les dejo esto. Seguimos avanzando un poquito. Protección por maternidad y paternidad. Bueno, estos son todos los artículos, no los voy a explicar, pero sabemos cuál es la licencia por maternidad, todas lo conocemos, y cuál es la licencia por paternidad según la ley de contrato de trabajo, 2 días para el padre. Esto es algo que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo y se está pidiendo, y si bien algunos convenios colectivos de trabajo amplían las licencias paternas, pero van de 5 a 15 días, obviamente son insuficientes. Es importante la equiparación de la maternidad y la paternidad porque es la manera de involucrar, primero de que no sean discriminadas las mujeres, como decíamos, al momento de ser contratadas, pero además porque involucran, y esto es lo fundamental, sí, que involucran a los varones en sus roles paternos, que son tan importantes como los maternos para todas las edades de los niños, aún los recién nacidos. Bueno, esto en el derecho comparado, vemos países, generalmente los ejemplos clásicos son los países nórdicos, donde existen estas licencias equiparables y que además también existen las licencias que vamos a hablar dentro de un rato, parentales, y que pueden ser tomadas tanto por los padres como por los varones. También la ley de contrato de trabajo, increíblemente, a ver, volvés para atrás por si me faltó alguna. Esta era la anterior. La ley de contrato de trabajo no prevé licencia ni protección por la afiliación por adopción. Esto es increíble.
si bien algunos, o sea, los Jurisprudencialmente convenios colectivos sí, los convenios colectivos sí lo prevén, y los empleadores que no las van otorgando, la verdad es que es una licencia sumamente importante y tendría que ser aún hasta más larga que las licencias por paternidad o maternidad biológica, sabiendo que los niños que son adoptados, y las niñas que son adoptados o adoptadas, necesitan más de las presencias de las mamás o los papás, o las mamás y mamás, o el papá solo, bueno, todas las variantes que pueda haber, su presencia en la adaptabilidad a su nueva familia. O sea, es mucho más importante la presencia, o tendría que ser por lo menos más tiempo, en la presencia de las licencias estas. Por eso es inconcebible y, como decía, los convenios colectivos de trabajo la reconocen, pero tendrían que reconocerse por más tiempo. Seguimos. Estos artículos de licencia por maternidad y paternidad no acompañan las realidades de las nuevas familias que existen en la Argentina y en el mundo, los nuevos roles sociales donde los padres están más involucrados, pero tampoco reconocen los nuevos derechos incorporados por las leyes del matrimonio igualitario, reproducción asistida, identidad de género. No, o sea, hoy la jurisprudencia tiene que salir a dar respuesta ante comaternidad, o sea, que esas parejas, aquellos progenitores que son dos madres, copaternidad peor, porque la de comaternidad, lo que hace la jurisprudencia mayoritaria es reconocerle a la madre no gestante el mismo periodo de licencia por maternidad, pero en copaternidad, ¿qué hacemos? ¿Le damos 2 días a cada uno? Digo, esto es importantísimo, que la ley de contrato de trabajo, lo que tenga que ver con las licencias maternales y paternales, bueno, se ayorne a lo que las otras leyes ya están receptando en la Argentina. Seguimos un poquito. Bueno, este es un caso en donde se reconoce el caso, la lámina anterior, un caso donde se reconoce la paternidad a la no gestante. También, ¿qué pasa con las personas trans? ¿No? Las personas trans, por ejemplo, una mujer trans, no, un varón trans que es gestante. Según la ley de identidad de género, hay que, o sea, él se reconoce como varón y es un varón y es un papá, ¿no? Un papá gestante. En ese caso, ¿qué licencia le correspondería? ¿Y qué pasa con las mujeres trans? Digo, todo esto, hoy la ley de contrato de trabajo no lo prevé y es la jurisprudencia la que va de a poquito haciendo este camino, por lo cual, como les dice acá, la ley de contrato de trabajo quedó totalmente sin respuesta de muchos hechos de la realidad y de derechos ya reconocidos en el propio país. Cuidados familiares. La ley de contrato de trabajo solo contempla los cuidados familiares en 2 artículos, en el 183 y 179. Dista mucho de los parámetros internacionales a los que nuestro país se obligó respecto a este tema. No contempla cuidados hacia otros familiares que no sean hijos. Como les decía, a ver, seguí un poquito más. Bueno, el 183, el de excedencia, solo para la mujer. Bueno, no voy a explicar artículos que son muy conocidos, pero a ver, voy para atrás, me olvido de algún tema decir. Bueno, como le decía, esta situación de excedencia, que si uno la analiza, es prácticamente le están pidiendo a la madre que se dedique a su rol materno y que deje el trabajo. Es el único caso, como decía Yamila en alguna charla, en donde se le paga para que se vaya. Digo, es como un incentivo a que deje el trabajo, ¿no? Bueno, y obviamente no lo tienen los padres, así que ¿qué pasa con las parejas homosexuales de 2 papás que no tienen ninguno de los dos esta posibilidad? ¿Qué pasa con las familias
monoparentales, donde hay un papá, bueno, todos estas situaciones quedaron afuera. Seguimos. Descansos diarios de lactancia, también obviamente para la gestante. Acá hay un caso muy interesante que le dan estos descansos a la no gestante que se había sometido a un tratamiento médico para poder amamantar. Pero bueno, esta idea, o sea, todos somos partidarios de la lactancia materna, pero es mucho más que la lactancia materna, es el contacto esos primeros días, esos primeros meses con el bebé, y obviamente también quedan afuera los papás. Salas maternales y guarderías, esto es genial porque si bien nunca se reglamentó, no se llevó a cabo, la ley dice cuando haya un número determinado de trabajadoras. O sea, se le tienen que solucionar el problema de quién cuida a los hijos a las mujeres, no a los varones. Continúa, como decía, reforzando este rol de cuidados en cabeza de las mujeres. Las licencias parentales es una licencia de duración relativamente prolongada, disponible para el padre o la madre, que permite cuidar a un bebé o a una niña o un niño pequeña durante un periodo posterior. Esto es posterior a la licencia por maternidad o por paternidad. Es una recomendación que hace la OIT, o sea, esto está en la recomendación 165 de la OIT. La licencia parental promueve que toda persona pueda conciliar las tareas de cuidado con la vida laboral, mejorando al mismo tiempo la situación de las mujeres respecto al acceso y a la permanencia del mercado laboral, ya que lo hace, según la recomendación, en forma igualitaria, tanto para papás como para mamás. Obviamente la ley de contrato de trabajo esto no lo prevé. El convenio 165, la recomendación, como decía, convenio 156, la recomendación 165, piden a los estados que vayan incorporando, obviamente teniendo en cuenta la situación particular de cada estado, estas herramientas que compatibilicen en forma igualitaria el trabajo fuera del hogar con los cuidados familiares. ¿Querés agregar algo más acá, Yamila? No, está perfecto. Sí, el 156 fue suscrito por la Argentina, el tema es que, bueno, que la compatibilización muchas veces de trabajadores con cargas familiares no se da, ¿no? Tiene que ver todo con lo mismo, con los agravamientos, digamos, del no reconocimiento de derechos debido al estado de necesidad, de las crisis económicas y demás. Pero bueno, ciertamente podemos decir que ahora con lo que viene, con esta ley de teletrabajo, la 27555, ¿sí? Que un poco recepta, digamos, esta convención de la OIT 156, establece esta compatibilización, ¿no? De las tareas de cuidados, y respecto, es muy importante, de personas trabajadoras, tanto de varones como mujeres. Eso es importante, pero bueno, es un tema también que en cuanto a el tema es la operatividad, ¿no? De los derechos, cómo hacerlos operativos. Bueno, y por último, fui rápido porque ya se nos va la hora. Por último están las que nosotros creemos con Yamila, las urgentes reformas que se necesita para una ley de contrato de trabajo con perspectiva de género, siempre teniendo en cuenta que en estas reformas no se nos meta algún tipo de flexibilidad laboral, por supuesto. Bueno, es un resumen más o menos de todo lo que fuimos hablando. Recién leía en el chat que estaban pidiendo los PowerPoint para tomar nota de los fallos y todo esto. Silvina, ¿podés decir de nuevo cómo pueden hacer para tener el Power? Sí, tienen que escribir al mail del área académica, que es areaacademica@cal.org.ar. Igual lo puse en el chat, están todos los flyers del colegio. Así que escriban al área académica y les van a dar todo el material. Bueno, buenísimo. Bueno, yo no sé si quedaron algunas preguntas, yo en lo personal le agradezco al colegio. Aclaraciones respecto del Ministerio de Trabajo que estábamos hablando hoy. Acá la doctora Cintia Zipa nos dice que el Ministerio de Trabajo de la provincia maneja el registro Diana
Zacayán, es el registro donde pueden anotarse las personas trans a los fines de cubrir el cupo establecido en la ley 14783. Ah, eso es con relación al cupo, está bien. Sí, con relación al cupo. Así que bueno, vamos juntando información. Así es. Bueno, Gustavo Díaz nos dice también pueden recurrir al INADI. Dice Sí, que por lento, pero supuesto. funciona. ¿Sí? Sí, por supuesto. Creo que contestamos todas las preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta viva voz, que esté y quiera sacarse las dudas, también los escuchamos. Bueno, parece que nadie levantó la Bueno, mano. yo de mi parte y siendo de otro colegio, les agradezco muchísimo la confianza, la invitación. Te agradezco a vos, Silvina, y a vos, Yami, que siempre vamos juntas para todos lados. Por supuesto a la presidenta, la gran presidenta que tienen en ese colegio que tanto admiramos nosotras. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos. La verdad tuvo mucha gente y con mucha participación, así que estamos muy contentos. Yo los saludo y los dejo con Yamila y Silvina que se despidan ellos. Bueno, lo mismo. La verdad es que para mí es un placer participar en una charla en este colegio que lo quiero mucho a sus integrantes, a Adri Coliqueo, a Silvina Salomón, a todas las chicas, a los chicos. La verdad es que, bueno, para mí son todos amigos, amigas, por eso hoy un ratito antes le decía a Silvina, ay, estoy nerviosa porque conozco a todos y a todas, entonces es como que, me intimidan más, ¿no? Pero desde el cariño realmente que le tengo, es un colegio muy familiar, muy... No sé, yo los quiero y las quiero mucho a todos, así que desde luego, desde mi lugar les agradezco. Espero que les haya sido de utilidad todas estas herramientas, por cierto, quizás nuevas para nuestro chip, ¿no? Para al menos nuestras generaciones, quizás para las nuevas sea algo como natural, a nosotros nos causa un poco de impacto, ¿no? Pero bueno, está bueno porque nos llama a la reflexión. Justamente la idea es sensibilizarnos, reflexionar, generar un pensamiento crítico, ¿no? Y por qué no, modificar porque realmente se necesita transformar para llegar a una sociedad más justa, igualitaria en todos los términos. Así que les agradezco un montón. Bueno, gracias a Yamila, gracias a Mariana, las recontra felicitan en el chat.